Agustín de Hipona, otro padre de la iglesia, pero aunque para mí los padres de la iglesia fueron, los primeros padres de la iglesia fueron los discípulos. Agustín de Hipona, allí tienen la época que nació y que falleció, ¿sí? Hasta pueden sacar cuenta. Escribe en la ciudad de Dios, ¿sí? Él estaba allí enseñando, uno de los maestros prolíferos allí en África, y escribe, por tanto, el Dios sumo y verdadero, con su verbo y el Espíritu Santo, tres son uno. Es que ya se conocía ese texto, hermano. Hasta se da este, forma de cambiar un poco, pero sin, o sea, cambiar la forma de enunciación, escribiéndolo, pero sin quitar la esencia del texto, porque eso fue de dónde sacan ellos, hermano. Es muy parecido a lo que escribe Prisciliano, y saquen la cuenta, hagan este, una línea de tiempo y ahí se van a dar cuenta, hermano, ¿de dónde saca? Que Hipona lo inventó. Allí tienen ustedes, yo lo traduje, pero ustedes ahí tienen abajo el texto en latín. Otro de los, de la colección de tomos de Baker, Robertson Baker, allí tenemos, son 6 tomos, imágenes verbales del Nuevo Testamento. Esto este compendio de tomos lo hizo Archibald Thomas Robertson, 1863-1934. Aunque tales afirmaciones, hablando de Primera de Juan, ¿usted qué piensa? Tales afirmaciones pueden tener un tono de verdad, son generalizaciones amplias que resultan de una evaluación sesgada de toda la evidencia. Tal vez el mejor enfoque para construir un caso para la inclusión de la coma de Juan involucra una refutación punto por punto de los argumentos de Mexer. Ah, lo que dijo Mexer. ¿Qué dijo Mexer? No, ese infame texto. Ah, el infame texto. Yo, habría que hacer una refutación punto por punto de los argumentos de Bruce Mexer. ¿Por qué él se basa en decir que es infame el texto? ¿Por qué dice que es puro? A ver, demuéstramelo. Es lo mismo que hacemos hoy en día en la actualidad, hermano. Los hermanos, no, es furia, demuéstrame. Y ahí se van de las redes y ya no contestan, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen evidencia, ya que revelan las opiniones de la mayoría de los eruditos críticos. Ah, qué casualidad que repiten lo que dicen los eruditos críticos porque ellos no apoyan el texto recepto. Sigue diciendo, como se señaló, el propósito de este estudio no es probar la autenticidad de la coma. Tal conclusión solo puede aceptarse por fe en la palabra preservada de Dios. No obstante, la evidencia externa, escuche lo que dice, a favor del pasaje es mucho mayor de lo que los críticos modernos nos quieren hacer creer con sus cuentos de la estupidez de Erasmo. Ay, hermano, alguien tenía que decirlo. Es una- ese cuento, dice él, es una estupidez. Que hay evidencia externa abrumadora de que ese texto es inspirado. No estoy diciendo yo. Cuando Erasmo de Rotterdam, ay hermano, ¿ustedes creen que los padres de la crítica textual creen que Erasmo de Rotterdam era un hombre picapiedra que apenas tenía unos cuantos códex, que él se dejaba engañar, que el griego tal vez aprendió un cursito de griego de unos meses? Mis queridos hermanos, yo estoy presentando la parte 2, la parte uno. Yo le mostré todos los textos, codes que él manejó. Ninguno en la actualidad de los padres críticos modernos, de la crítica textual, ni los adventistas arrianos que niegan la divinidad de que Cristo Señor Jesucristo, y niegan la persona y la divinidad
del Espíritu Santo como Dios y único eterno, nunca han tocado ni han visto los que manipuló Erasmo de Rotterdam. Él vio todos los libros que se tenía que ver. Él fue amigo de uno de los que manejó la llave en la Biblioteca Vaticana, Bombase, y otros tantos amigos que yo he nombrado en el tema uno, que tenían textos raros, eran rarísimos esos textos. Él los pudo leer, Dios lo puso en el momento justo para que absorba como una esponja todo eso, esa familia de textos griegos, latín, hebreo, todo lo manipuló él. ¿En qué se dedicó su adolescencia? Su adolescencia se dedicaba a traducir poemas, filosofía, eh, porque él era humanista, y aún textos que él manejaba, manipulaba del Nuevo Testamento, de los discípulos. Ninguno de nosotros, ni la crítica textual contemporánea, ha visto los codes que él manejó. Hasta él manejó, según la ayuda de Bombase, le enviaba textos del Codex Vaticano. ¿Qué dijo él del texto Vaticano? Ay, hermano, en, en el que se basan los textos críticos griegos modernos, Erasmo rechazó sus lecturas por considerarlas corruptas. Eso está fechado, está anotado, hermano, de su propia mano escribió eso Erasmo. Erasmo dijo que eran corruptas. El Códice Vaticano le restó importancia, no es serio. Hasta le llegó la Vulgata de Jerónimo de Estridón. Esto es un trabajo mal hecho, decía él. Claro, pero el Códice Vaticano, no tiene Primera de Juan 5:7. No, porque la Iglesia Católica quitó el Primera de Juan 5:7, lo agregó, en la coma juanina lo agregó la Iglesia Católica. Ah, lo agregó. ¿Y por qué no lo puso en el Códice Vaticano, hermano? Usted está mintiendo. Usted no sabe. Está hablando por hablar. No tiene evidencia sólida. Ni en el Códice Vaticano no está agregado Primera de Juan 5:7, ni en el Códice Sinaítico. Y eso que son hermanas gemelas. Ah, pero qué casualidad que en esos dos textos no se encuentra Marcos 16 del 9 al 20. Lo arrancaron. Y qué casualidad que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son muy parecidos a la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la Watchtower. Qué casualidad que a Marcos 16 del 9 al 20 no está. Qué casualidad que Primera de Juan 5:7 en el texto de los Testigos de Jehová no está. Mm. No sirve, decía Erasmo. Ustedes quieren manejarse con el texto crítico. ¿Sabe lo que hace el texto crítico? Que, que empezó con este hombre estadounidense, lingüista Eugen Nide. Miren lo que hizo. Lean este texto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después en rojo, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y por todos los siglos. Amén. ¿Y qué pasó con eso, hermano? Miren el interlineal que manejan la mayoría de los adventistas. Díganme si yo estoy mintiendo o no. El logo está ahí logo. ¿Sí? Acá está el loguito celeste. Muchos hermanos van a internet, buscan ahí, pero ese no es un buen interlineal, hermano. Pastor, no tenemos que usarlo. No, yo no estoy diciendo. Hay que ser equilibrado, hermano, en la vida. No podemos ir, no, agarren ese interlineal, prendan fuego. No, 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 hermano. Hay que tener equilibrio en lo que hablamos. Todo se puede sacar, se puede usar, pero ya teniendo la advertencia de que no es un buen interlineal. Yo no lo uso en interlineal. Tengo el texto recepto. ¿Para qué voy a usar algo que viene de la mano de la crítica textual?
¿Qué hace la crítica textual? Si nos rescata a nosotros desde el maligno y punto. Lo otro lo arrancan todo. ¿Por qué? Porque no quieren ensalzar que de quién es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. De Dios, hermano, no quieren ensalzarlo a Dios. Ahora vamos al texto aquí, Nuevo Testamento griego, Nestleala. ¿Quién usa este texto? Este texto está todo en, en griego. Esto lo usan los estudiantes de griego. Y allí este libro de cabecera coloca hasta que dice, líbranos del mal. Y omite, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. No lo pone. No lo ponen. A eso apoyamos, hermano. Mire, otro texto de la crítica textual. Aquí está el original en griego. Otro texto. No está. Y líbranos del mal. ¿Ves? Espera que lo voy a correr acá. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Acá termina. Maligno. Y acá termina. Y todo lo demás se lo comieron, lo borraron, lo mutilaron, lo borraron. Mire la Biblia de la Watchtower. Dígame si no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, casualidad! Dice, y, y líbranos del maligno. Y todo lo demás, y el poder y la gloria. Y no, hermano, lo borraron. ¿Usted no ve que hay una similitud de la Watchtower con los textos críticos, con el elemento, la forma que usaba el lingüista Eugenide? ¿No ve que hay que hay una similitud con los adventistas arrianos? Porque la Biblia de la Watchtower no tiene primera de Juan 5:7. ¡Oh! Vamos al Códex Sinaítico. El Códex Sinaítico, líbranos del maligno, maligno, y ahí lo corta, y todo lo demás, y el reino, y el poder, y la gloria, lo borraron. ¿Eso es lo que quiere? ¿Usted apoya la crítica textual? ¿Eso apoya usted? Mateo 6:13. Esto está en línea, el Códex Sinaítico está en línea, usted lo busca en lo online. Yo no estoy inventando nada, salvo que ustedes creen que yo inventé. Ahí está, ahí lo tienen, griego, griego uncial, ¿sí? Ahí está. Esto está sacado de aquí, yo lo saqué de acá, ¿sí? Ahí abajo tiene un cuadradito donde ponen el versículo en inglés. Ahí está, dice esto. Y en griego, líbranos del mal, del maligno. Ahora yo lo comparo esto con la King James Version, que es texto receptum, y ellos, la King James pone el texto completo. Pastor, entonces la King James es una buena Biblia. Claro, porque en la King James está la coma juanina. Nosotros tengo que contarle la historia de la King James Version. Ahí en nuestro canal tenemos el tema. La misión del ángel, la agonía y el trono de sangre. Bueno, hay Biblias donde esto no está, lo han omitido también. Cuando, cuando ya no estuvo en este mundo, feneció este Erasmo de Rotterdam, él tenía un montón de manuscritos, hermano. Después la tarea continuó Robert Stefano. Allí, en el primer tema, yo les coloqué cómo había, cómo había las versiones que había hecho, que había confeccionado Erasmo de Rotterdam. Ahí había como seis, siete versiones de la Biblia. 16, 19, 21, 22. Sí, hay varias. Y hay dos versiones más que se hicieron de Erasmo de Rotterdam, un trabajo póstumo.
Luego Robert Stephanus, o Stein, como se lo conoce, eh, de, de los manuscritos que él poseía, de los manuscritos en griego en su posesión, de los 16 manuscritos, tenía 7 que poseían la coma juanina. ¿Usted sabía esto? Esto es evidencia, hermano, historiográfica. La políglota complutense, la políglota, esto yo le separo un capítulo aparte. Yo muchas veces lo he contado. La políglota complutense fue una Biblia contemporánea de Erasmo. Es más, el trabajo estaba mucho más adelantado que el de Erasmo, pero fueron contemporáneas. Es más, se terminó primero la políglota complutense. Pero ¿por qué no tuvo tanta difusión? Porque tenía que ser aprobada por el Papa. La políglota complutense se mandó en un barco, se envió hasta un barco hasta Roma, tuvo un pequeño, una tormenta en alta mar y ahí el barco se averió, se hundió y ahí se perdieron muchos ejemplares de la políglota complutense. La políglota tiene como 6, 7 versiones de la Biblia en vulgata, en latín, en griego, en hebreo, ay, en arameo. Ay, hermano, es poderoso. La políglota complutense tiene primera de Juan 5:7, pero como no llegó a tiempo a ser aprobada, entonces ahí le dio tiempo para que Erasmo la termine y la reparta y fue bien aceptada. Fue aceptada en el ámbito, no católico. Pues los católicos después se dieron cuenta, como tenía Erasmo fue, en eso fue vivo porque él puso una dedicatoria al pontífice y eso le agradó y entonces se repartió como pan caliente. Pero después se empezaron a dar cuenta el séquito que estaba alrededor del pontífice y dijeron, no, lo que hizo Erasmo está mal. Y ahí le hicieron notar los errores y ahí la bronca fue con Erasmo. Pero Erasmo, aparte, tenía la ayuda de la naciente imprenta, la imprenta que se había desarrollado allí en Japón, en China. Esos aires fueron llegando a Holanda, Alemania, fueron los principales países donde los reformadores venían de otros lados, hasta de España llegaban allí para poder imprimir, hermano, mediante la imprenta. La imprenta de Gutenberg, lo primero que imprime es la Biblia de Gutenberg, que ahí por ahí la tengo yo, la Biblia de Gutenberg. Así que, hermano, ¿qué iba a decir? Que no hay textos, no hay manuscrito en griego. Hermano, ¿por qué osan decir semejante cosa? No, no hay manuscrito en griego. ¿Y estos 7 manuscritos qué son? Los que manejó Estefano ya en el siglo XVI. ¿Qué es lo que manejó? Déjeme hablar de lo que hizo Estefano. Estefano no se pasó el tiempo en TikTok ni en Facebook, hermano. Él hizo 1532 un diccionario que podía utilizarse en el latín. 1539 al 43 una Biblia hebrea, 13 volúmenes. 1544 al 46 la Biblia hebrea, 10 volúmenes. 1527 al 28 la Biblia en latín. Luego se conocería las 4 versiones en griego, la del 46, 49, 50 y 51, que es las versiones que hizo Robert Stein. De estas 4 y de todo el trabajo, la más conocida, reconocida por la litografía, la belleza, el adornado, la letra, la claridad de letra de ese tipo de griego, fue reconocida la del 1550. Todas estas versiones yo las tengo, hermano. Y está la coma juanina en todas las versiones. A ustedes les gusta hablar de Erasmo, pero no hablan de Estéfano. Por cierto, Erasmo sabía griego, sabía latín, fue profesor de griego, porque él aprendió mucho cuando estuvo casi unos meses viviendo en la casa de Bombase. Bombase aparte era profesor. Luego, profesor de griego era Bombase. Después,
Erasmo fue a una universidad prestigiosa y allí fue a hacer su doctorado y allí se lo contrató como profesor de griego. Estéfano era otro también, no se quedaba atrás. Aquí tienen ustedes un texto, una de las versiones del Textus Receptus de Estefanus. Hermano, hace falta que yo diga que esto que está marcado en amarillo es la coma juanina. Entonces, que Estefanus también era otro loco. Mis hermanos, os van a apoyar por fe y por evidencia que este texto es el texto preservado de Dios, no es espurio, no es inventado, no es de la mano de los católicos, sino que de la mano del Señor. Sigo mostrando evidencia. Luego falleció Robert Stein o Robert Stefano, cualquiera de los dos, se lo conocía así. Luego falleció, su hijo continuó, se quedó con todos los pergaminos y luego vino otro reformador, Teodoro de Beza, 1519, falleció en 1605. Anote por favor los años. Teodoro de Beza le pidió a su hijo Henry Stein que le pueda prestar todos los manuscritos de su padre. Y en base al estudio de Teodoro de Beza, porque él también sabía griego, arameo, latín, todos estos idiomas los manejaba Teodoro de Beza. Teodoro de Beza también confeccionó y también él vio que la coma juanina estaba en los escritos de Erasmo de Róterdam. Él confeccionó también el Textus Receptus. Tenemos 5 versiones que él hizo Teodoro de Beza, la de 1556 en griego, la de 1565 griego y vulgata, 1582 griego, latín y vulgata, 1588 al 89 griego, latín y vulgata, y la última 1598 griego, latín y vulgata. Hermano, estos hombres no eran neófitos. Tu texto, hermano, hermoso texto de Teodoro de Beza. Allí tenemos un latín, tenemos la vulgata y tenemos el griego. ¡Oh, casualidad! Él pone pater verbum o spiritu sanctus o sanctum. Aquí, aquí, y estos tres son uno. Y aquí, patros, logos, ¿qué dice? Do, agión, neuma. Teodoro de Beza también fue engañado, hermano. Más evidencia. Allí tienen otra versión de él. Ven el color de las hojas, es otra versión. Yo no sé por qué se empecinan, hermano, en no aceptar la inspiración de Primera de Juan 5:7. Orígenes, que no conocía los escritos de Origen, perdón, Erasmo no conocía los escritos de Orígenes, Cipriano, Ambrosio, Basilio, Crisóstomo, Cirilo, Jerónimo y Agustín, Jerónimo de Estridón, obviamente. ¿No conocía los escritos? ¿Usted cree que él fue engañado como un nene? Un hombre avesado, estudioso. Él cargaba maletas de manuscritos en griego. Todo, cualquier cosa que era libro que caminaba por allí en griego, él lo tenía. Lo tenía que estudiar. Pero hoy en la actualidad usted le va a preguntar de la alta crítica, ellos le van a decir, no, el texto recepto ya no se usa. Usted va y consulta la King James Version. No, la King James Version no es una buena versión. ¿Y cuál es la buena versión? La Vulgata. ¿Cuál es buena versión? El Códice Vaticano. ¿Cuál es buena versión? El Códice Sinaítico. Hermano, nosotros no estamos para que nos engañen. Debemos examinar por nosotros mismos. Pastor, usted tiene que estudiar y gracias. Y yo lo tomo, hermano, lo que me dicen.
Yo sé que algunos lo dicen con malicia. Pastor, vaya a estudiar los textos antiguos. Sí, gracias, hermano. Gracias. Eso hacemos. Eso intentamos. Yo he revisado la mayoría de manuscritos de los que se puede conseguir. He comprado muchos. He pasado horas, días y meses examinando los manuscritos. Hasta consumirme la vista, hermano. ¿Sabes lo que es estar mirando los manuscritos? Que pastor nadie lo puede hacer, no es que nadie lo pueda hacer, no, no es que yo soy un superhumano, hermano, pero que dediquen tanto tiempo a rastrear. Después tuve que meterme cuando yo hice el primer tema de Primera de Juan 5:7 reexaminado, tuve que meterme a estudiar los manuscritos, poco más me vuelvo loco. Ahí utilizar la paciencia que posiblemente uno no tiene, porque en un descuido, porque uno tiene que estar con los dos libros mirando y en un pestañear se perdió el texto, porque está en griego, no es que está en griego español, no, en ese tiempo, no, o griego latín, y muchos de ellos venían directamente en griego solo, que el latín ayuda mucho en muchas cosas, es más entender, pero el griego no, el griego tenés que estar con el griego, la lupa, y tenés que estar con el abecedario, no, es muy difícil, lleva tiempo. Y allí, gracias a Dios, pudimos entender. Erasmo dijo a los apóstoles, se les ordena que primero enseñen y después bauticen. Después de haberles enseñado estas cosas y ellos creían que los que les ha enseñado se hayan arrepentido de sus vidas anteriores y estén listos para abrazar la doctrina del Evangelio, entonces sumergirlos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Él también creía eso, pero ¿esto de dónde saca? Para que por esta santa señal puedan creer que han sido liberados gratuitamente por el beneficio de mi muerte, de la inmundicia de todos sus pecados, y ahora pertenecen al número de los hijos de Dios. Sigue diciendo, de los hermanos bohemios. Sigo explicando, hermano, que estos son los valdenses. Esto lo saca allí, esta nota de Erasmo, lo coloca Mike Miner en la historia y el debate de Primera de Juan 7, 8. Otro de las respuestas que formuló Erasmo fue en este libro, aquí pueden ver la portada, respuesta de Erasmo de Rotterdam a las anotaciones de Edward Ley. 1469, que estamos hablando siglo XV, siglo XVI. Debemos confesar todo lo que nos han transmitido los apóstoles y los padres. Ay, hermano, ¿acaso él no tiene esa autoridad para decir, debemos, pero no debemos sacar nada de la fe de los fieles, de la fe de los fieles y de la armonía cristiana que era? Y nosotros no somos cristianos. Sigue diciendo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman el sermo, la palabra. Primera de Juan 1:1. Y sin embargo es la misma sabiduría. Tres quieren y yo caeré de la voluntad. Tres proveen y sin embargo la providencia es la misma. Son tres y ante ellos me postraré, así con la misma eternidad. Tienen tres inmensos. Cuando decimos tres eternos, podemos decir tres coeternos. Ah, hermano, que alguno ose decir que él era católico trinitario, que ose decir, él creía en la verdadera deidad. Nos dicen que hay tres padres, tres omnipotentes, tres increados. Él creía que Jesús era creado. Él creía que Jesús era engendrado. Él dice que era increado. Tres eternos. Ni piensan que hay tres eternos, tres eternos, y lo repite para que nos quede en la mente. Porque así cuando muchos tiran de una barca con una cuerda, muchos tiran, pero es uno solo el tirón. Nadie impida que la persona divina le dé el número de multitud. Elohim, plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen sabio. Ahora miren lo que pone.
Y, este hombre Lee, su nombre era, déjenme ver aquí, Edward Lee, a él le dice que registra primero que Lee le había reprochado negligencia en el uso de los manuscritos de Primera de Juan. Él dice que fue un negligente. No le dice que no hay manuscritos en griego. No le dice que él fue obligado. No le dice que cumpla su promesa. Nada de eso. ¿Por qué no le dice eso? Porque nunca existió. Vamos a leer y ahí ustedes lo van a ver. Erasmo responde, ciertamente no había usado solo un manuscrito, sino muchas copias. Primero en Inglaterra, luego en Brabante y finalmente en Basilea. Por lo tanto, no pueden aceptar el reproche de Lee de negligencia e impiedad. Es negligencia e impiedad si no consulté manuscritos que simplemente no estaban a mi alcance. Al menos he reunido todo lo que pude reunir. Dejemos que Lee produzca un manuscrito griego que contenga lo que mi edición no contiene y dejemos que demuestre que ese manuscrito estaba a mi alcance. Claro, cuando él hizo la primera versión y la segunda versión del Novum Instrumentum, en griego, latín, él no había colocado la coma juanina, pero en la tercera edición sí, porque él lo está diciendo muy claro, no es que fue negligente, hubiera sido negligente si él hubiera tenido, Lee, si hubiera tenido el manuscrito en su mano y él no lo habría colocado, ahí sí hubiera sido negligente, pero dice, Erasmo dice, yo no soy negligente porque no lo he tenido el manuscrito, pero luego lo tuve, lo estudié, lo consulté y ahí pudo descubrir, todo fue descubriendo de a poco. Solo entonces pueden reprocharme negligencia en asuntos sagrados. Pero en ningún momento dijo, bueno, ahora voy a cumplir mi palabra. No, nada de eso, hermano. Eso es todo cuento que se han inventado los de la alta crítica hoy en la actualidad. El profesor de Yale, Roland Byton, otro experto en Erasmo, está de acuerdo con De Jong. De Jong fue el primero que, el erasmiano, que examinó la historia y que dijo, eso es todo mentira, no está registrado en la historia. Bueno, este hombre Rolando Byton, apoya lo que dice de Jonge, proporcionando pruebas de los propios, mire, prueba de los propios escritos de Erasmo de que la inclusión de 1 Juan 5:7 no se debió a una supuesta promesa. Él lo colocó porque le prometió a alguien, lo colocó porque lo estudió, lo asimiló, lo comió como un librito, sino al hecho de que creía que el versículo estaba en la Vulgata y por lo tanto debe haber estado en el texto griego también usado por Jerónimo. Jeffrey Kuhn, eh, allí dice en el año 2000, página 88. Edward F. Hills, doctorado en crítica textual de Harvard, testifica, no fue el engaño lo que fue responsable de la inclusión de la coma juanina en el Textus Receptus, sino el uso de la iglesia de la habla latina, defendiendo la King James Version. Hermano, en la versión King James está la coma juanina, pero ustedes no dicen nada, hermano. Ahí no, ahí somos ciegos todos, somos Bartimeos, somos. En la King James está. ¿Qué lo colocó los católicos eso? Es el Textus Receptus. Increíble, hermano, todo lo que estamos mostrando, evidencia, evidencia. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Hoy los hermanos no se dedican a dar evidencia, sino como hace la crítica textual. La crítica textual como un loro y los hermanos repiten. Erasmo fue engañado. Primera de Juan es espurio.
no están los textos griegos, no poseía los códices sinaíticos y Vaticanus el texto. Todos repetimos lo que la crítica textual desea para que sea anulado el textus receptus. Vaya usted a una biblioteca, vaya usted hoy en día a una librería, compre un interlineal y dígale, ¿me puede vender el textus receptus? El que lo atiende le va a decir, ¿qué quiere? Yo le puedo vender las Biblias, la nueva versión. ¿Cuál está buscando? Esas son basura, hermano, basura. Las versiones del Nuevo Testamento y del Antiguo, de las Reina Valeras modernas, son todas, no sirven. Discúlpame que yo lo hiera en su corazoncito, hermano, pero yo aquí no estoy para guardar ciertas cosas, hermano, a esta altura. Quiere que los pastores digamos la verdad y cuando decimos la verdad se enojan. Pero son basura esos textos, están tocados, cambiados. ¿Seguiremos la crítica textual o seguiremos el textus receptus? Vaya a comprar un libro de Erasmo, no va a encontrar. Todos griegos, hasta los libros de cabecera de los estudiantes de griego están cambiados, mutilados. Bruce Mexer y Bart Herman, en el texto del Nuevo Testamento, ellos colocan esto. Este libro, hablando sobre la transmisión, corrupción y restauración del texto en el Nuevo Testamento, Bruce Mexer, que habla cantidad de cosas en contra de Primera de Juan 5:7. Creo que peor que un adventista riano, hermano. Y hay tantos hoy en día que se ponen en contra del texto, pero no tienen evidencia, repiten como loro lo que la Iglesia Católica quiere que repitan. Esta mano derecha, Bruce Mexer, mano derecha del pontificado en su tiempo, miren lo que pone en su libro. Y aquí, hermano, aquí voy a bajar la espada de doble filo, dejar que corte hasta donde llegue. El mismo, el que está en contra del Tectus Receptus, Bruce Mexer, coloca en su libro, mire, está en celeste y en amarillo. Entre las críticas dirigidas a Erasmo, la más grave pareció ser la acusación de Stúnica, uno de los editores de la Políglota Complutense de Jiménez. Jiménez es el autor español de la Políglota Complutense, la que tenía varias versiones, que fue contemporáneo de la de Erasmo, de que a su texto le faltaba parte del capítulo final de Primera de Juan, a saber, la declaración trinitaria sobre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra. Primera de Juan 5, 7, 8, versión King James. Erasmo respondió que no había encontrado ningún manuscrito griego que contuviera estas palabras, aunque mientras tanto había examinado varios otros, además de aquellos en los que se basó cuando preparó su texto. En un momento de descuido, Erasmo pudo haber prometido que insertaría la coma juanina como se llama. Eso es el pensamiento de Mepser. Ahora mire que hermano, pongan la lupa, mire lo que dice. Y lo coloqué allí, el original. Que lo colocaría en futuras ediciones si se pudiese encontrar un solo manuscrito griego que contuviese el pasaje. Ahora, dice, allí tiene el numerito 22. Acá está lo que él pone en su libro, ¿eh? Yo no lo estoy agregando, está en su libro. Vaya, cómprelo y léalo. Sin embargo, cabe señalar que Hen Han de Honge, especialista en estudios eramistas, no pudo encontrar ninguna evidencia explícita que apoyara esta afirmación frecuente sobre una promesa específica hecha por Erasmo. Véase la obra Erasmo y la coma Juanina. Hermano, que lo que hace Mexe tiene que rendirse ante la evidencia de Gen Han de Honge y lo coloca en su libro. Termina apoyándolo.
termina diciendo el texto, luego se encontró en griego y lo colocó no por promesa, sino por convicción. Aquí, como decimos en criollo argentino, le dio la razón a Han de Hong. Han de Honge no solo vio que era toda una mentira que habían hecho y que no estaba evidenciado en la historiografía, sino que el texto era verdadero e inspirado. Mexer se tuvo que rendir ante los pies de Han de Honge y más lo tuvo que colocar en su libro. Dejen de estar mintiendo por las redes que el texto es espurio, porque el mismo que dijo eso se tuvo que retractar. El comentario bíblico adventista toma de un artículo de unos volúmenes jesuita y toma del comentario de Metzer, de Bruce Metzer, toma la iglesia adventista y el mismísimo Bruce Metzer termina reconociendo. Sin embargo, cabe señalar lo grande Gen Han de Honge, especialista en estudio aramista, no pudo encontrar ninguna evidencia explícita que apoyara esta afirmación frecuente sobre una promesa específica hecha por Erasmo. Mentira, cuentos, 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 cuentos. Así que ellos terminan reconociendo al profesor Gen Han de Hong. El texto es y será inspirado por pertenecer a la palabra preservada. El texto receptu, decía Rumexer, estas palabras son espurias, no tienen derecho a permanecer en el Nuevo Testamento. Es seguro a la luz de las siguientes consideraciones. Pero Messer tuvo que retractarse. Ah, mis queridos hermanos, cuando la historiografía también corta como una espada de doble filo y levanta en salsa la Santa Escritura. Biblia, espíritu de profecía y la historia. ¿Qué más soldados que esto para mostrar a los que están en contra de la causa de Dios y su palabra preservada con sangre, llanto, clamor, rodillas hincadas, postrado en enojo, pidiendo revelación al Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres seres ingénitos. Si te gustó el tema, danos like, comparte nuestro tema, déjanos tu like, tu comentario y compártelo por las redes, mis queridos hermanos, para los que deseen ayudar a este ministerio para que siga avanzando. Allí tenemos nuestros canales. Déjenme terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre, agradecido Señor, porque tu palabra es sólida como el pedernal. Bendito eres tú, oh Dios Santo, porque tú eres nuestro único Dios, verdadero, Padre, Cristo, nuestro sumo sacerdote y el Paráclito Espíritu Santo, el cual vela nuestras pisadas, el cual da nuestra fortaleza, el cual mira con sus ojos toda la tierra para ir en socorro
de los que se postran y piden iluminación y conducción. Santo y bendito Dios, por los siglos de los siglos serás alabado. Y cuando estemos en las mansiones celestiales, como dice el Espíritu de profecía, nos postraremos delante del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y tiraremos las coronas delante de ellos. Todo esto te agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por haber acompañado hasta aquí y acompáñenos a poder compartir, suscribirse y dejar tu comentario. Bendiciones, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.